Este programa forma parte del ciclo Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas, coordinado por Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de esta universidad, de la UNED. Su finalidad, como ya hemos anunciado en otras ocasiones, es conocer más de cerca la cultura y las tradiciones de pueblos y ciudades de los que se tiene poca información, pero que conservan verdaderos tesoros artísticos, curiosidades singulares y una extraordinaria belleza natural que son muy dignos de visitar y de contemplar. Con este fin, hoy nos acompañan de nuevo las profesoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno. Son profesoras asociadas del área de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED. Un placer contar de nuevo con su participación en este programa. Bienvenidas. Gracias, Isabel. Sí, muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de la ciudad de Trieste. Vamos a empezar por su ubicación geográfica. María. Sí, por supuesto. Su posición geográfica, casi en los Balcanes, a orillas del mar Adriático, hacen de esta ciudad una de las más encantadoras de Italia, con un fuerte carácter centroeuropeo. Es cierto que no recibe el turismo que otras ciudades italianas pueden tener, como Roma o Venecia. Sin embargo, Trieste, como si de un cofre se tratara, alberga numerosos tesoros dignos de ser descubiertos. A 2 horas al este de Venecia, cerca de la frontera con Eslovenia, tiene una historia culturalmente muy particular. Y aunque su población es mayoritariamente italiana, en la actualidad también podemos encontrar la presencia de eslovenos, croatas, albaneses, alemanes, griegos e incluso chinos. ¿Cuáles son los orígenes de esta ciudad? Bueno, originalmente fue un asentamiento de Iliria, una antigua región histórica de Europa que incluía la parte occidental de la península balcánica en la costa oriental del mar Adriático, y más tarde estuvo controlada por los carnios, antiguo pueblo de la Italia septentrional. Desde el año 177 a.C. estuvo bajo poder romano bajo el nombre de Tergeste, siendo la frontera de la Italia romana. La Tergeste romana floreció gracias a su posición cercana a Aquileia, la principal ciudad romana de la zona, y también como puerto, del que quedan aún algunas ruinas visibles. Eso es, Augusto dotó a la ciudad de murallas entre los siglos 33 y 32 a.C., y ya en la segunda centuria de nuestra era, Trajano hizo construir un teatro. Tras la caída del Imperio Romano, Trieste se convirtió en baluarte militar bizantino. Posteriormente fue invadida por los lombardos y formó parte del reino de los francos. En 1081 formó parte del Patriarcado de Aquileia, hasta finales del siglo XII, que se constituyó como municipio medieval independiente. Fue sometida por los venecianos en el siglo XIII y en el siglo siguiente por los austríacos. Esta ciudad formó parte del Imperio Austrohúngaro. Así es, Isabel. Durante los siglos posteriores, Trieste se desarrolló hasta el punto de convertirse en la capital de la región del litoral adriático del imperio y fue el puerto de la monarquía de los Habsburgo. Debido a la buena administración y la tolerancia que vivió la ciudad bajo la protección del imperio austrohúngaro, Trieste nunca se rebeló, ganándose el lema Tergeste ur fidelissima bajo su escudo. Ya en el siglo XX, la ciudad experimentó un desarrollo sin precedentes gracias al comercio y a la industria naval, convirtiéndose en la 5ª ciudad más importante del Imperio Austrohúngaro. ¿Cuándo pasó María a ser parte de Italia? Pues fue tras la Primera Guerra Mundial que pasó a formar parte del Reino de Italia en 1918. Una anexión que fue oficial con el Tratado de Rapallo el 12 de noviembre de 1920. Hasta este momento, Trieste había sido históricamente una ciudad multiétnica y cosmopolita, pero tras la guerra, el gobierno italiano comenzó una limpieza étnica con la italianización forzada de nombres, apellidos y toponimia de la ciudad. Con la llegada del régimen fascista, estas medidas se endurecieron, hasta el punto de que varias etnias fueron obligadas a dejar la ciudad y comenzaron las persecuciones en contra de eslovenos y croatas. Algunos eslavos crearon la organización de resistencia conocida como TIGR, T-I-G-R, por las ciudades de Trieste, Istria, Gorizia y Rijeka, Tigre en esloveno, cuyas acciones incluyeron más de un centenar de ataques terroristas en esas ciudades en la década de los años 20. ¿Y cuál fue el papel de Trieste en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia formó parte de las potencias del Eje, junto a Alemania y el Imperio de Japón.
Cuando el régimen fascista se derrumbó en 1943 e Italia capituló, Eslovenia y Croacia, que iban a formar parte de Yugoslavia, se anexionaron Trieste formalmente, pero fue ocupada por el ejército nazi. Entre mayo y junio de 1945, los partisanos yugoslavos la liberaron de los nazis, hasta que los aliados llegaron al territorio logrando un acuerdo con Yugoslavia, tras derrotar definitivamente a las tropas alemanas. Winston Churchill señaló que en Trieste estaba el origen del telón de acero, cuando pronunció desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de acero, haciendo referencia a la frontera no solo física, sino también ideológica, que dividió a Europa en dos bloques, el capitalista y el comunista, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y en febrero de 1947 se firmó un tratado de paz con Italia, estableciendo el territorio libre de Trieste, que sin embargo fue dividido en dos zonas. La zona A, que incluía Trieste y Muggia, administrada por fuerzas británicas y estadounidenses, y la zona B, administrada por el Ejército Nacional Yugoslavo. En 1954 se firmó en Londres un memorándum de acuerdo por el cual se proporcionaba a Italia la administración civil provisional de la zona A, la actual provincia de Trieste, y a Yugoslavia la de la zona B. Por todo esto que nos están contando, Trieste es una ciudad multicultural. Sí, así es. Y nos lo demuestra su historia. Desde siempre ha sido un cruce de culturas y religiones, y esta fusión se percibe desde el primer momento. Pasear por sus calles es toparse con iglesias greco-ortodoxas, serbo-ortodoxas, la sinagoga, una de las más grandes de Europa, la evangélica luterana o la helvética, conviviendo con un ejemplo de fraternidad. Trieste abraza el mar y basta fijarse en el diseño urbanístico de la Piazza dell'Unità, el Salotto di Trieste, cuya fachada se ofrece al mar como si desplegara una alfombra roja para recibir a su mejor huésped. Así se siente el visitante que llega a la ciudad desde el mar, puesto que esta plaza parece que abre sus brazos para acogerlo. Inicialmente se llamaba Piazza San Pietro y fue renombrada Piazza dell'Unità a partir de 1918, con la anexión al Reino de Italia. Los tres lados edificados de la plaza están ocupados por palacios de estilo neoclásico y vienés y albergan, entre otros, el Palazzo del Governo, que fue un antiguo palacio de la lugartenencia austríaca y actual sede de la prefectura. Un edificio espléndido con una balconada revestida de mosaicos en cristal de Murano y piedra blanca. Por otro lado tenemos el Palazzo Stratti con el histórico Café degli Specchi, el Palazzo del Municipio, dominado por la torre campanario y con la fuente de los continentes enfrente, el blanquísimo Palazzo Gioia triestino, hoy sede del gobierno regional, y el Palazzo Pitteri, el más antiguo de la plaza. Se trata de una de las plazas más grandes de Europa que se asoman al mar. ¿Qué otros lugares podemos destacar de esta ciudad de Trieste? Bien, bueno, es importante subrayar que el núcleo histórico de la ciudad viene definido por la Cattedrale di San Giusto, que data del siglo XIV, y se levantó sobre los restos de una basílica paleocristiana de 3 naves, con el pavimento de mosaico que ha sido recuperado en pequeñas porciones. De aquellas 3 naves originales solo queda la central, con estilos que varían entre el románico y el gótico, con el espléndido rosetón que ilumina la fachada. Muy cerca se encuentra la fortaleza museo del castillo de San Justo y los más antiguos, el Arco de Ricardo del siglo I después de Cristo y el Teatro Romano del siglo II después de Cristo, que hoy día se utiliza a propósito para espectáculos teatrales estivales en verano. Otro lugar muy interesante para el viajero que se acerca a Trieste es el Faro de la Vittoria, obra del arquitecto triestino Arduino Berlam y del escultor Giovanni Maier. Ilumina el Golfo de Trieste y al mismo tiempo rinde homenaje a los soldados italianos caídos durante la Primera Guerra Mundial en las batallas navales. La idea de construir un faro nace en 1918, pero sus obras no se iniciaron hasta 1923, siendo inaugurado el 24 de mayo de 1927 en una ceremonia a la que acudió el rey de Italia, Vittorio Emanuele III. El faro se construyó sobre el bastión del preexistente fuerte austríaco y sobre la columna monumental se levanta un capitel en cuya cofia, llamada así en homenaje al carácter marinero de la ciudad, está insertada la linterna,
protegida en cristal y bronce y recubierta por una cúpula de bronce decorada con escamas. Sobre el punto más alto de la cúpula, la estatua de la Victoria parece rasgar el cielo. La parte ornamental se completa con la figura de un marinero sobre la que se corona el ancla del cazatorpedero Audace, el primer barco italiano que entró en el puerto de Trieste una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi 100 años después de su construcción, es uno de los emblemas de Trieste. Sí, María, pero también merecen ser visitados el Canal Grande, prolongación del puerto del centro urbano que desemboca en la fachada neoclásica de la iglesia de San Antonio Nuevo. La Basílica di San Silvestro, uno de los más antiguos lugares de culto de la ciudad. La sinagoga y el bellísimo templo serbo-ortodoxo de la Santísima Trinidad e San Spiridione, testigos de la mezcolanza cultural y religiosa de la ciudad. Las cercanías de Trieste también ofrecen paisajes muy interesantes y lugares muy interesantes a los visitantes. En efecto, a unos 8 kilómetros se encuentra el Castello di Miramare, que parece salido de un cuento de hadas, rodeado de un exuberante parque y asomándose al azul del mar. El archiduque Maximiliano de Habsburgo regaló este edificio a su esposa como ofrenda. Sin embargo, el archiduque, arrastrado por su ambición de poder, se convirtió en emperador de México, dejando así abandonado el magnífico castillo, dotándolo de la superstición de estar maldito para sus moradores. Actualmente, el Castillo de Miramar, como se conoce en español, se ha convertido en una atracción para los turistas y un lugar de relax para los triestinos que acuden al parque para pasear por sus senderos. En el interior se pueden visitar las estancias y los salones decorados con detalles decimonónicos, la sala del trono o la biblioteca. Y no olvidemos tampoco mencionar la morada privada de los príncipes, Bon Tour and Taxis. Se encuentran sobre un promontorio de roca kárstica, asomándose al precipicio del mar y ofreciendo al Castello di Duino una espectacular panorámica sobre el Golfo de Trieste. En el siglo XII, la familia lombarda Tasso residía en Camerata Cornello, Bérgamo. Posteriormente se establecieron en Alemania y en 1624 se convirtieron en condes. Hacia 1650 cambiaron su apellido italiano original de la Torre e Tasso a su traducción en alemán por la que hoy son conocidos, Tour and Taxis. El príncipe Carlo Alexandro di Torre Tasso, como mecenas de la cultura, hospedó en el castillo a personajes tan ilustres como Johann Strauss, Franz Liszt, Paul Valéry o Mark Twain. El edificio, datado en el año 1400, fue restaurado tras los terribles daños que sufrió tras la Primera Guerra Mundial. Hoy día, además de acoger exposiciones, conciertos o localizaciones para películas, pueden visitarse sus salones llenos de obras de arte y sus suntuosas habitaciones, los caminos románticos de su enorme parque rodeado de estatuas o la terraza panorámica que se abre al mar, donde podemos deleitarnos con flores multicolores entre la vegetación mediterránea. Es interesante además visitar el búnker que fue construido sobre la roca durante la Segunda Guerra Mundial, que hoy día alberga un pequeño museo que explica la historia del castillo. Vamos a hablar también de esas montañas que rodean Trieste y que merecen ser visitadas por caminantes y senderistas. Así es, Isabel. En las afueras de Trieste, en las colinas del Karst o Carso, hay cerca de 6.000 grutas, de las que cerca de la mitad están en territorio italiano. Entre todas ellas, la que tiene mayor interés es la Gruta Gigante, situada en el pueblo homónimo Borgo Grotta Gigante, a tan solo 15 kilómetros de Trieste y con fácil acceso, ya sea con transporte público o en vehículo privado. Es la caverna más grande del Carso abierta al público, con 280 metros de largo, 65 de ancho y una cúpula de 107 metros de altura. Espectaculares son sus estalactitas y estalagmitas o las calcitas que recubren sus paredes. Dentro de la gruta se ha instalado un laboratorio para medir movimientos sísmicos y además es lugar de celebración de eventos habituales como la Festa de la Befana, el 6 de enero, o la Festa dei Turisti, el 15 de agosto, con un increíble despliegue de luces y sonidos. Pero no olvidemos que Trieste vive de cara al mar y sus gentes aprovechan cada posibilidad para disfrutarlo.
La ribera litoral con sus playas y estaciones balnearias son frecuentadas todo el año, ya sea para tomar el sol, bañarse o caminar por los paseos marítimos. En Trieste, grandes escritores como Italo Svevo, Umberto Saba o James Joyce buscaron paz e inspiración. Este último demoró muchos años en esta ciudad a la que estuvo fuertemente vinculado y el viajero puede visitar su museo así como fotografiarse junto a su estatua, situada en el Ponte Rosso, junto al Canal Grande. Sí, la historia y la posición geográfica han dotado a Trieste de una herencia cultural que es un claro reflejo de la fusión de los pueblos que lo han habitado. Me imagino que esta rica mezcla también se traslada a su gastronomía. Por supuesto. La fusión pluricultural de la región hace que se beban vinos como el Vitovska, de origen esloveno, y se saboreen dulces tanto de tradición eslava como germánica, o exquisitas sopas como la típica jota triestina, pasando también por los sabores del mar. Toda una gastronomía por descubrir. ¿Qué te parece, Angélica, si empezamos por la jota? Me parece estupendo, María. La jota triestina es una sopa a base de alubias, coles, patata y carne de cerdo que los triestinos se jactan de haber elaborado desde los tiempos de Carlomagno. Si bien las últimas modificaciones en la receta datan de hace más de 500 años. El término jota tiene orígenes diversos. De una parte, parece provenir de un sufijo celta, posteriormente contraído por el latín tardío, juta, y por otra de la palabra jot, proveniente de una lengua de origen germánico, extendido en el Véneto y en el Trentino. Destacar que en Chequia existe un plato similar a base de repollo llamado jubba. Otro plato fruto de la mezcla de culturas es el goulash, un plato típico de los territorios que limitan con Austria, Croacia y Eslovenia. Originalmente era una sopa hecha con carne que degustaban los pastores húngaros y que ha ido sufriendo variaciones hasta convertirse en una especie de estofado cocinado a fuego lento a base de carne, vino, cebolla, mantequilla y pimentón. Normalmente se sirve acompañado de polenta y es un plato perfecto para combatir el frío invernal. Y siendo Trieste una ciudad costera, la gastronomía triestina nos ofrecerá platos a base de pescado. Por supuesto, Isabel. Típico es también el bacalao a la triestina, preparado al horno en varias capas que alternan bacalao, patatas, sazonadas con perejil y anchoas. Una auténtica delicia para los amantes de los sabores del mar. O los sardoni en sabor, sardinas marinadas de antiguos orígenes vénetos. Entre sus otros platos típicos que manifiestan la mezcla de sabores y culturas, cabe en mención especial los gnocchi di pane, que tienen como ingredientes base el pan duro, leche, ajo, perejil y speck. El riso alla greca, arroz elaborado con pimientos y cebolla. Los cevapcici, albóndigas picantes cocinadas a la parrilla de origen serbio. Y postres como el kugelhupf, una rosquilla con almendras, pasas y ralladura de limón, de origen austríaco. O el strúcolo, versión triestina del strudel austríaco, preparado con el relleno tradicional de manzana o con otras frutas de temporada como pueden ser las cerezas. Otro dulce de origen centroeuropeo es la pinza triestina, típico de las fiestas de Pascua, preparado con harina, huevos, mantequilla, azúcar, cáscara de naranja, limón, vainilla y ron. En esta gastronomía tan variada no faltarán los buenos vinos. En efecto, los vinos de esta zona eran conocidos desde la época romana y fueron considerados como los más genuinos del imperio. Además, tenían la reputación de tener propiedades terapéuticas, con el poder de prevenir enfermedades cardiovasculares. Podemos destacar el Terrano, del esloveno Teran, y el Vitovska, con la denominación de origen del Carso. Tras disfrutar de una buena comida en Trieste, no nos queda más remedio que tomar un buen café. Esta ciudad ofrece también la posibilidad de degustarlo en uno de sus antiguos cafés. Exactamente, Isabel. Otro de los olores inconfundibles de Trieste es el del buen café. Los triestinos tienen verdadera pasión por esta bebida y es casi una obligación acudir a saborearlo a las cafeterías históricas de la ciudad, como la del Café degli Specchi, que hemos mencionado anteriormente, o el Café Tommaseo o el antiguo Café Torinese. Y es que Trieste es la ciudad cafetera por excelencia. A su puerto llegaba el café exportado de Asia, África Central y Sudamérica.
Allí llegó, tras la Primera Guerra Mundial, el húngaro Francesco Illy, que en 1933 fundó una de las más importantes empresas cafeteras del mundo y creó la Illetta, la primera máquina de café expreso, que por medio de la presurización consigue mantener todas las cualidades del café. Toda una revolución que convirtió a Trieste en la capital mundial del café expreso. Hoy día, este café de calidad es degustado en las numerosas cafeterías que encontramos en sus calles, tanto por los visitantes como por los habitantes de la ciudad de cualquier etnia o religión, convirtiéndose en un placer universal. Bien, y para concluir, pues decir que Trieste es una ciudad resultado de una fusión multicultural entre el Carso y el mar, un territorio de frontera, luminoso cuando sobre todo sopla el viento, Bora, mejor conocido como Bora, un espacio tolerante y cosmopolita donde Europa se tiñe de azul. Animamos a todos nuestros oyentes que se animen a visitarla. Pues así despedimos este nuevo espacio, este viaje por las ciudades italianas menos conocidas que hoy hemos dedicado a la ciudad de Trieste. Muchísimas gracias de nuevo, Angélica Giordano y María Gracia Moreno, por habernos acompañado en Sin Distancias, en el programa de la UNED. Gracias a ti, Isabel, es un placer. Muchas gracias, buenos días.